En este video les voy a compartir el tutorial para realizar este llavero. Es un llavero que tiene este corazón tejido en la técnica de ganchillo crochet o amigurumi. Es muy fácil de realizar. Aquí simplemente con esta borla y unas cuentas para decorarlo. Y este lo pueden usar para sus llaves o lo pueden usar para decorar sus bolsas. Es muy fácil y rápido de realizar. Si este llavero les gusta y quieren aprender a realizarlo, no se pierdan a continuación el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para realizar el llavero son: el corazón lo voy a tejer con hilo de algodón, es hilaza del número 6. Voy a tejer con un gancho de 2 milímetros. Voy a necesitar tijeras. Vamos a necesitar cuentas para adornar, una argolla para llavero, una aguja, un marcador de puntos y relleno. Para iniciar vamos a hacer un aro mágico o aro corredizo. Pasamos nuestro gancho por el centro del aro y jalamos nuestra hebra. Hacemos una cadena, esta es para dar altura, y a partir de aquí vamos a tejer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ajustar aquí, cerrando nuestro aro, y vamos a empezar la hilera número 2. Aquí ya terminamos la 1 con estos 6 puntos. Vamos a iniciar la hilera 2, entonces tomando el primer punto de la hilera anterior, y ahí vamos a pasar y vamos a hacer un medio punto. Este medio punto lo vamos a marcar, y lo mismo vamos a hacer cada vez que iniciemos una hilera. Entonces marco aquí, ese es el punto número 1. En cada uno de los puntos tejemos un medio punto. Ya tengo aquí el primero. Vamos a tejer el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Entonces aquí tenemos también 6 puntos, igual que en la hilera anterior. En esta hilera 2 debemos tener también 6 puntos. Vamos a tejer la hilera número 3. Aquí voy a retirar mi marca, y aquí donde tenía la marca voy a hacer el primer punto de la hilera número 3. Paso ahí y hago el medio punto y vuelvo a marcar. Pasamos ahí, ponemos nuestra marca, y ahora en esta hilera 3 vamos a hacer 2 medios puntos en cada punto. Aquí tengo el segundo, entonces vamos a hacer un aumento en cada punto. Voy al siguiente y ahí tejo 2 medios puntos en ese mismo punto. En el siguiente también 2 medios puntos en cada punto, y así continuamos hasta el final de la hilera de esta, que es la número 3. Aquí ya estoy por llegar al final de la hilera. En este último punto hago los últimos 2 puntos, y aquí vamos a terminar con un total de 12 puntos. Ahora ya llegué aquí al final, voy a retirar mi marca y voy a hacer mi primer punto de la hilera número 4. Pongo aquí mi marca otra vez, y en esta hilera 4 vamos a tejer un punto sobre cada punto. Aquí no vamos a hacer aumentos. Entonces ya tengo el primero, voy al siguiente punto, tejo un medio punto, en el siguiente un medio punto, y así en cada uno de los puntos un medio punto, hasta llegar al final de esta hilera número 4. Una vez que llegamos al final de la hilera 4 debemos tener un total de 12 puntos. Voy a retirar la marca y voy a iniciar la hilera número 5, hago ahí un medio punto y pongo mi marca. En esta hilera número 5 vamos a tejer un medio punto y un aumento. Entonces aquí ya tengo el medio punto, en el siguiente punto me corresponde hacer un aumento.
lo que quiere decir que ahí vamos a tejer 2 puntos en ese mismo punto. En el siguiente un punto simple, solamente uno, y en el siguiente 2 en ese mismo punto. Ahora un solo punto y en el siguiente 2 puntos en el mismo punto. Y así continuamos hasta el final de esta hilera, que es la número 5. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera, debemos terminar con un aumento. Entonces en este último punto tejo el aumento. En esta hilera número 5 terminamos con un total de 18 puntos. Voy a iniciar la hilera número 6, retiro la marca, hago el primer punto de la hilera número 6 y vuelvo a colocar la marca. En esta hilera 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ya tengo aquí el primero, en el siguiente un medio punto, es decir que aquí no vamos a hacer aumentos, solamente un punto por cada punto de la hilera anterior. Entonces continuamos así hasta terminar esta hilera, que es la número 6, haciendo solo un punto en cada punto de la hilera anterior. En esta hilera número 6 debemos terminar también con 18 puntos. Retiro la marca, voy a iniciar la hilera número 7, hago el primer medio punto y vuelvo a colocar la marca. Ahora vamos a tejer 2 medios puntos simples. Aquí tengo el primero, en el siguiente punto hago el segundo y en el tercero vamos a hacer el aumento, 2 puntos en ese mismo punto. Ahora 2 puntos simples, es decir, un punto en cada punto, hago uno y en el siguiente el segundo. En el tercero me toca hacer aumento, entonces tejo 2 puntos en ese mismo punto y así continuamos haciendo 1 y 2 puntos simples. En el tercero nos corresponde hacer aumento y así continuamos hasta el final de esta hilera número 7. Aquí ya estoy por terminar la hilera y al final debemos tejer el aumento. Entonces aquí me corresponde hacer los 2 puntos en el mismo punto. Terminé aquí la hilera número 7 y debemos terminar con un total de 24 puntos. Ahora voy a retirar la marca y voy a iniciar la hilera número 8 haciendo un medio punto. Coloco aquí la marca. Entonces aquí ya inicié la hilera número 8. En esta hilera número 8 vamos a tejer solamente un punto en cada punto. Aquí no hacemos aumento. Entonces voy a continuar así hasta el final de esta hilera número 8, haciendo solamente un punto sobre cada punto de la hilera anterior. Terminé la hilera número 8 y aquí también tenemos 24 puntos. Voy a retirar la marca, voy a iniciar la hilera número 9, hago mi primer punto y vuelvo a colocar la marca. En esta hilera número 9 vamos a tejer también un punto sobre cada punto. Tampoco vamos a hacer aumentos en esta hilera 9 y continuamos así, un punto en cada punto de la hilera anterior hasta llegar al final de la hilera. Aquí ya terminé de tejer esta hilera número 9 y lo que vamos a hacer ahora es dividir los puntos. Tenemos un total de 24 puntos, vamos a dividirlos a la mitad. Aquí voy a retirar mi marca y entonces voy a contar a partir de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí en el punto número 12 voy a colocar la marca. Entonces tenemos 12 puntos de este lado y debemos tener 12 puntos del otro lado. Ahora voy a encajar aquí donde conté el punto número 12, paso ahí y ahí voy a hacer un medio punto. Entonces tengo aquí 12 puntos y 12 puntos. Lo que voy a hacer ahora es girar el tejido así y vamos a empezar a trabajar solamente en un lado. Ahora voy a ir al siguiente punto, hago un medio punto y ahí voy a colocar mi marca. Voy a ir en cada punto haciendo un medio punto hasta llegar a donde está la marca. Debemos de ir tejiendo 12 puntos. Aquí ya estoy en el último punto, tejo este punto y enseguida ya me toca tejer sobre donde tengo la marca. Entonces ya tengo la hilera número 1 aquí, que ya está por separado,
paso ahí y hago un medio punto y vuelvo a colocar la marca. Voy a iniciar aquí la hilera número 2 después de la separación y continúo hasta llegar a donde tengo la marca, haciendo solamente un punto en cada punto. Aquí ya llegué al final de la hilera, retiro la marca y aquí voy a tejer el punto número 1 de la hilera número 3 y coloco la marca. Entonces aquí lo que voy a hacer es tejer una hilera más de medios puntos, haciendo solo un punto en cada punto. Estoy tejiendo aquí ya la hilera número 3 después de la separación. Continúo así hasta el final, haciendo un punto en cada punto de la hilera anterior. Miren, aquí ya llegué al final de la hilera, hago mi último medio punto y aquí donde tengo la marca voy a pasar ahí y voy a hacer un punto deslizado. Aquí voy a dejar la hebra larga porque voy a coser aquí al final para cerrar esta parte. Entonces la dejo un poquito larga, corto y jalo aquí. Entonces ya tengo esta primera parte. Vamos a hacer la segunda de la misma forma. Vamos a poner nuestro hilo. Vamos a volver a pasar aquí en este punto para que nos quede cerrado. Pasamos ahí y hacemos una cadena. Entonces a partir del siguiente punto vamos a empezar a contar. Pasamos aquí en el siguiente punto y hacemos un medio punto. Y continuamos así haciendo un punto en cada punto. Aquí en el primero vamos a poner nuestra marca. Y ahora sí continuamos haciendo un punto en cada punto hasta llegar al final de la hilera. Y aquí vamos a repetir lo que hicimos en la parte anterior. Vamos a hacer un total de 3 hileras haciendo un medio punto en cada punto. Recuerden que cada vez que terminan su hilera van recorriendo su marca para ir ubicando dónde termina cada una de sus hileras. Entonces aquí termino 3 hileras de medios puntos haciendo un punto sobre cada punto. Aquí ya terminé de realizar la hilera número 3 y aquí tengo mi marca. Entonces lo mismo que hice aquí voy a hacer en este otro lado. Retiro la marca y aquí donde tenía la marca voy a pasar y voy a hacer ahí un punto deslizado. Paso ahí y de la misma forma voy a dejar aquí larga la hebra para poder coser y cerrar al final. Ahora sí jalo esta hebra y miren, aquí ya casi nos queda formado el corazón. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cerrar una de las partes. Vamos a empezar aquí y con la ayuda de nuestra aguja, aquí ya tengo el hilo en la aguja y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, aquí vamos a pasar por cada una de estas cadenitas de esta forma. Vamos a ir de afuera hacia adentro, pasamos en la primera, vamos a la segunda, de la misma forma pasamos de afuera hacia adentro, jalamos y así en cada uno de los puntos vamos a hacer lo mismo. Pasamos ahí y así en cada una de las 12 cadenitas vamos a hacer lo mismo. Aquí ya terminé de pasar por todas las cadenas y lo que voy a hacer ahora es jalar. Vamos a cerrar lo más que se pueda para que nos quede cerrado como aquí en la parte de abajo. Y miren, ya que nos queda totalmente cerrado, vamos a pasar aquí para asegurar nuestro hilo. Pasamos aquí y hacemos, pasando aquí por la gasita, pasamos ahí nuestra aguja y jalamos. Lo vamos a hacer 2 veces para que quede asegurado aquí. Paso nuevamente ahí, de esta forma. Miren, ya nos queda totalmente cerrado aquí arriba. Entonces pasamos por aquí nuestro hilo para perderlo en el tejido y ya que lo perdimos pues vamos a cortar aquí. Cortamos y entonces ya nos queda esta primera parte del corazón. Así es como nos queda. Miren, ahora vamos a pasar el hilo en las cadenitas del otro lado. Entonces de la misma forma que lo hicimos aquí, vamos a ir pasando en cada una de las cadenas
nuestro hilo siempre de afuera hacia adentro hasta pasar por las 12 cadenas, de afuera hacia adentro, y así hasta llegar a la última cadena. Ya pasé aquí por todas las cadenas y ahora, antes de ajustar, lo que vamos a hacer es rellenar el corazón. Vamos a ir poniendo el relleno y aquí yo me ayudo con las tijeras para que sea más fácil. Y aquí primero lleno hacia el otro lado, y una vez que ya esté lleno de este lado, pues ya continúo llenando hasta llenar aquí. Una vez que ya tenemos bien relleno el corazón, entonces sí, ahora sí ajustamos y vamos a jalar para que se ajuste totalmente como en el otro lado, lo más que se pueda. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer ahora es cerrar y vamos a trabajar aquí y vamos a hacer lo mismo que en el otro lado. Vamos a pasar aquí por la gasa y jalamos otra vez para asegurar nuestro tejido, y ya una vez que tenemos aquí ya bien asegurado, entonces de la misma forma pasamos aquí entre los puntos y salimos. Para perder nuestro hilo cortamos ahí, y así es como ya nos queda tejido el corazón. Entonces lo que vamos a hacer ahora nada más es terminar de formar nuestro llavero. Miren, aquí voy a pasar, tengo aquí como unos 20 centímetros de hilo. Miren, lo que hice aquí fue pasar estas 3 cuentas de esta manera, y ahora lo que voy a hacer aquí es coser al centro del corazón, aquí en esta parte. Entonces ahí paso y vuelvo a pasar ahí, y antes de que se cierre la gasa paso y ajusto. Vuelvo a hacer otro amarre de la misma forma. Aquí les muestro, voy a alzar esto aquí, y antes de que se cierre la gasa paso nuevamente y ahí voy a ajustar. Entonces aquí lo que voy a hacer es perder mi hebra por adentro de la misma forma como lo hice cuando tejí, y ya puedo cortar aquí esta hebra. Entonces esto me va a quedar aquí de esta forma. Y miren, ustedes pueden, si no tienen llaverito, pueden solamente hacerlo así con el puro hilo y van a amarrar a donde ustedes lo necesiten. Después ya hacen también la parte de aquí abajo. Miren, ahora lo que voy a hacer es aquí un nudo lo más pegado posible aquí a la cuenta. Ahí paso de esta forma. Ahora lo van a colocar aquí en el llavero. Aquí paso una de las 2 hebras en el eslabón de esta manera, y ahora voy a amarrar aquí. Voy a hacer unos 3 nudos bien reforzados de esta manera. Aquí ya voy a poder cortar, y bueno, en la parte de arriba queda así. Ahora voy a hacer lo mismo hacia abajo. Ahora voy a colocar aquí para poner hacia abajo. Ahora con el hilo de otro color, y bueno, aquí lo que voy a hacer es pasar por mis 4 dedos varias veces el hilo según el tamaño que ustedes quieran de su borla. Una vez que ya tengan la cantidad de vueltas que ustedes quieran para el tamaño de su borla, cortan su hilo. Y miren, lo que voy a hacer ahora es aquí, antes de cortar el hilo, voy a pasar para poner aquí una hebra en la parte de arriba. Lo vamos a dejar un poquito largo de esta manera, y aquí voy a amarrar. Entonces corto aquí, ahora voy a amarrar bien ajustado. Unos 2 nudos. Esto es aquí en la parte de arriba. Ahora aquí vamos a hacerle otro amarre. Cortamos otra hebra
y vamos a amarrar aquí, lo vamos a colocar de esta forma, más o menos 1 centímetro, y vamos a amarrar. De la misma forma ajustamos lo más que se pueda y hacemos unos 2 nudos. Ya que amarramos y ya quedó súper justo ahí, entonces sí, ahora vamos a cortar nuestros hilos aquí al centro y cortamos los sobrantes de esta manera. Miren, aquí ya tenemos la borla. Entonces lo que vamos a hacer aquí es emparejar nuestros hilos y vamos a dejarlo al tamaño que nosotros queremos. Sería así más o menos. Y ahora aquí vamos a pasar nuestras cuentas en esta parte. Miren, aquí ya pasé las cuentas y ahora voy a hacer un amarre aquí de la misma forma que en la parte de arriba, lo más pegado a las cuentas. Esto ya ustedes lo pueden decorar como ustedes quieran, con las cuentas que tengan. Y miren, aquí ya puse la aguja y entonces lo que vamos a hacer es ponerlo aquí en la parte de abajo. Aquí pasamos donde ajustamos, ahí en el mero centro vamos a pasar. Y ahí va a quedar. Y de la misma forma hacemos un nudo. Pasamos nuevamente. Y antes de que se cierre la gasa, hacemos el nudo. Pasamos ahora aquí para que se pierda nuestra hebra. Y aquí ya lo que vamos a hacer es perder nuestra hebra aquí en el tejido. Y como pueden ver, así es como queda nuestro llavero. Ustedes ya lo pueden decorar cada quien al gusto. Aquí ya nada más es una idea. Espero que les guste. Así es como queda ya terminado nuestro llavero. Y miren, aquí les muestro, esta es otra forma de cómo lo decoré. Y lo utilicé aquí para una bolsa tejida que realicé. Y así es como me quedó este. Y miren, aquí nos queda también para nuestras llaves de esta manera. Bueno, pues hasta aquí con el tutorial. Si este video les gustó, no olviden compartirlo. Los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y al suscribirse no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.